Eran casi las 11 de la noche cuando el correo llegó a la bandeja cifrada de Omar García Harfuch. El asunto decía solo 3 palabras: la justicia tiene precio. Adjunto, había un archivo comprimido con documentos, grabaciones y una lista de nombres. No era una denuncia anónima cualquiera. El remitente usaba un dominio interno del Poder Judicial. Harfuch lo entendió de inmediato. Alguien desde dentro estaba rompiendo el pacto de silencio. Esa noche, antes de abrir los archivos, llamó a Claudia Sheinbaum. «Tenemos que hablar, pero no por teléfono». Ella respondió sin titubear. «Te espero en 40 minutos». El encuentro ocurrió en una oficina discreta del centro de la ciudad. La luz tenue apenas iluminaba los rostros. Sheinbaum, con el ceño fruncido, revisó los primeros documentos. Cada línea parecía escrita con fuego. «Esto no es una filtración», dijo con voz baja. «Es una confesión». Los archivos revelaban un sistema completo de sobornos que conectaba jueces federales, empresarios y un par de políticos de alto nivel. «Vendían sentencias», agregó Harfuch, «y no baratas». Esa frase se convirtió en el primer gancho de la noche, una estructura entera de justicia convertida en negocio. Sheinbaum sabía lo que significaba. «Si esto es real, lo van a negar todo», murmuró. «No solo eso», respondió él. «Van a destruir a quien lo exponga». Ella asintió. «Entonces, empecemos por verificarlo». El primer paso fue cruzar los nombres con expedientes recientes. En menos de 3 horas, el patrón era claro. Los mismos jueces que aparecían en el documento habían otorgado amparos dudosos, liberaciones express y resoluciones contradictorias. Pero lo más inquietante era la sincronía. Todo coincidía con fechas de transferencias bancarias ocultas en paraísos fiscales. A las 3 de la madrugada, ambos sabían que habían abierto una caja de Pandora. «No hay vuelta atrás», dijo Harfuch, mientras cerraba su laptop. «No», respondió Claudia. «Ahora hay que exponerlos, pero con pruebas que no puedan borrar». Decidieron dividir la investigación en 3 fases: rastrear el dinero, identificar los nexos políticos y revelar los nombres en el momento justo. El plan era meticuloso, pero también peligroso. Cada paso significaba desafiar a una red que llevaba años operando sin que nadie se atreviera a tocarla. El segundo gancho apareció a la mañana siguiente. Mientras Sheinbaum revisaba su agenda, recibió un mensaje sin firma. «No busques más. Algunos jueces no se venden, se alquilan». La frase era tan precisa que parecía escrita por alguien dentro del sistema. Harfuch analizó el número del remitente, pero resultó imposible rastrearlo. «Nos están observando», dijo él, «y quieren que lo sepamos». Sin embargo, lejos de detenerlos, eso reforzó su determinación. «Si intentan intimidarnos», respondió ella, «es porque estamos cerca». Días después, encontraron el primer rastro tangible: un juez que había adquirido una propiedad en el extranjero por un monto que superaba su salario de 20 años. Cuando cruzaron las fechas, descubrieron que la compra coincidía con la liberación de un empresario investigado por lavado de dinero. «El expediente desapareció de los registros», comentó Harfuch, «y el archivo digital fue borrado». «Entonces no lo hicieron solos», replicó Claudia. «Necesitaron cómplices en la Fiscalía y en Hacienda». Esa revelación cambió el rumbo del caso. Ya no se trataba solo de corrupción judicial, sino de una red que abarcaba todo el aparato del Estado. Para confirmar sus sospechas, contactaron a un antiguo perito financiero que había trabajado en investigaciones similares. Le mostraron solo una parte del material. El hombre, tras unos minutos, levantó la vista con un gesto grave. «Esto es más grande de lo que imaginan. No están hablando de sobornos individuales. Están hablando de un sistema automatizado de compraventa de justicia». Esa frase fue otro golpe. Lo que comenzó como una denuncia anónima se había convertido en una revelación estructural. Esa noche, Sheinbaum convocó a su círculo más cercano. «No confíen en nadie fuera de esta sala», advirtió. «Cada llamada, cada correo, cada reunión puede estar vigilada».
Uno de sus asesores sugirió filtrar la información a un medio internacional, pero Harfuch lo detuvo. Si lo hacemos ahora, los van a desaparecer antes de que se publique. Necesitamos tiempo. ¿Cuánto?, preguntó Claudia. 1 semana, respondió él. Solo 1 semana. El tercer gancho llegó al amanecer. Uno de los informantes de Harfuch, un agente infiltrado en el Poder Judicial, le envió un audio grabado en una reunión privada. En él se escuchaba claramente la voz de un magistrado diciendo: «Todo tiene precio, menos el miedo». Esa frase se volvió símbolo del caso. No solo revelaba la magnitud del problema, sino el cinismo con que operaban. Sheinbaum escuchó el audio varias veces. «Vamos a convertir esa frase en la prueba más costosa de sus vidas», dijo. Esa misma tarde, los dos presentaron en privado el expediente ante un pequeño grupo de fiscales honestos. «Si alguno de ustedes duda», advirtió Harfuch, «es el momento de irse». Nadie se movió. Los ojos de todos reflejaban la misma mezcla de rabia y miedo. Por primera vez en años, alguien se atrevía a tocar el corazón podrido del sistema. Pero justo cuando parecía que tenían el control, un sobre anónimo llegó al despacho de Sheinbaum. Dentro, solo una hoja. En letras mayúsculas, una frase que helaba la sangre. «Sabemos dónde están los archivos originales». Ella levantó la vista, miró a Harfuch y dijo: «Acabamos de declarar la guerra». El amanecer siguiente fue inquietante. El aire olía a tensión, y cada llamada sonaba como una amenaza. Claudia Sheinbaum llegó temprano a su oficina, pero al cruzar la puerta notó algo distinto. Su equipo estaba en silencio, todos mirando una misma pantalla. En la transmisión matutina de un noticiero nacional, un conductor hablaba con tono solemne. «Fuentes del Poder Judicial aseguran que la jefa de gobierno y el exsecretario Harfuch están detrás de un operativo ilegal para presionar a jueces». Sheinbaum no se movió. Sabía lo que eso significaba. «Nos contraatacaron», dijo sin apartar la vista del televisor. Era la primera maniobra de distracción de la red, convertir a los investigadores en sospechosos. Harfuch llegó minutos después. «Empezaron antes de lo previsto», murmuró mientras revisaba su celular. «Filtraron parte del material, pero distorsionado. Están creando una narrativa paralela». Claudia respiró hondo. «Entonces tenemos que adelantarnos. Si dejamos que ellos cuenten la historia, estamos perdidos». Ambos sabían que el tiempo ya no jugaba a su favor. Lo que había comenzado como una investigación secreta se estaba convirtiendo en una batalla mediática. Y en ese campo, los corruptos tenían experiencia. A las 10 de la mañana, recibieron otro golpe. Un juez de distrito, uno de los nombres en la lista original, fue encontrado muerto en su casa. Oficialmente, un infarto repentino. Pero Harfuch no tardó en identificar el patrón. Sin testigos, sin signos de violencia, y con el expediente judicial sellado en menos de 1 hora. «Lo silenciaron», dijo con rabia contenida. «Y lo hicieron con ayuda desde arriba». Sheinbaum lo miró fijamente. «Entonces no solo quieren ocultar el dinero, quieren borrar el rastro humano». Esa frase marcó el primer gran gancho de la jornada. La red no solo compraba justicia, también eliminaba a quienes la conocían. Decidieron moverse rápido. Harfuch contactó a un exanalista de inteligencia que debía una deuda de gratitud. «Necesito rastrear los movimientos financieros de estos nombres», le dijo, «pero fuera del sistema. Nada institucional». El hombre dudó unos segundos. «Eso es peligroso, Omar. Si te descubren, no te salvará ni tu placa». Harfuch respondió con frialdad. «Ya no tengo placa. Solo una verdad que probar». En menos de 24 horas, el analista entregó un reporte. Más de 15 transferencias millonarias entre cuentas ligadas a despachos judiciales y empresas fantasma. El dinero fluía como agua, invisible, preciso, imposible de rastrear sin romper la ley. Mientras tanto, Sheinbaum se reunía discretamente con una periodista de confianza.
Le entregó una carpeta con pruebas verificadas, acompañadas de una condición. No publiques todavía. Espera mi señal. Pero si algo me pasa, que todo salga a la luz. La reportera la miró con asombro. ¿Esto llega hasta la Suprema Corte? Claudia asintió lentamente. Más arriba de lo que imaginas. El ambiente se volvió denso. No era solo un caso, era un terremoto que podía sacudir los cimientos del país. El segundo gancho llegó al anochecer. Uno de los jueces mencionados en el expediente llamó directamente a Sheinbaum. Su voz era tensa, nerviosa. Doctora, no sabe con quién se está metiendo. Esta gente no perdona. Y no hablo de jueces, hablo de quienes los controlan. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Minutos después, el número fue desactivado. No fue una advertencia, dijo Harfuch. Fue un ruego. Sheinbaum guardó silencio unos segundos. Entonces debemos hacerlo más rápido. Si no los exponemos, nos desaparecerán junto con ellos. A la medianoche, el equipo logró interceptar una comunicación interna entre dos miembros de la red. La grabación era clara. Hablaban de un Plan Fénix, una estrategia para desviar la atención creando una crisis mediática falsa. En otras palabras, un escándalo fabricado que desviaría las miradas del Poder Judicial hacia otro objetivo. Van a distraer al país, explicó Harfuch, y mientras todos miran la cortina de humo, borrarán los archivos. Sheinbaum miró el reloj. Tenemos menos de 48 horas. Durante la madrugada, reunieron a un pequeño grupo de aliados leales, 3 analistas digitales, un fiscal independiente y una ex jueza retirada, para preparar la exposición pública. No podemos usar canales oficiales, dijo Harfuch. Tienen a gente infiltrada en todos los ministerios. La ex jueza, con voz grave, propuso una idea. Háganlo en vivo. Si lo publican en línea sin previo aviso, no podrán detenerlo a tiempo. Cuando la verdad ya esté afuera, nadie podrá borrarla. La idea era arriesgada, pero tenía sentido. Mientras se preparaban, un dron de seguridad detectó movimiento extraño cerca del edificio. Harfuch ordenó apagar las luces. A través de las cámaras, vieron un automóvil sin placas estacionarse frente al acceso trasero. 2 hombres bajaron, tomaron fotografías y se marcharon. Ya saben que estamos aquí, dijo Claudia. No nos darán otra noche. Entonces que sea hoy, respondió él. A las 3:10 de la madrugada, Sheinbaum grabó un mensaje dirigido al país. Su voz era firme, pero su mirada reflejaba el peso del momento. La justicia no puede seguir en venta. Hoy les mostraré lo que nunca quisieron que supieran. En paralelo, Harfuch activó el protocolo de transmisión segura. Los documentos comenzaron a cargarse en servidores internacionales, pero justo cuando la barra de progreso llegó al 80%, la conexión se cortó. Un mensaje apareció en la pantalla. Acceso denegado. Sistema intervenido. Sheinbaum lo miró con frialdad. Nos están atacando en tiempo real. Harfuch cerró la laptop con un golpe seco. No importa, tengo una copia física. Ella sonrió apenas. Entonces esta noche no van a silenciarnos, van a escucharnos. El reloj marcaba las 4 de la mañana, y el país estaba a punto de despertar con la verdad. El reloj marcaba las 6:30 cuando el país despertó con un estruendo mediático. En todos los noticieros, en las redes sociales y en los portales digitales aparecía el mismo titular. Sheinbaum y Harfuch revelan red de jueces corruptos. La justicia tenía precio. El video que habían grabado en la madrugada se había filtrado de manera misteriosa, antes incluso de que ellos pudieran publicarlo oficialmente. No fuimos nosotros, dijo Harfuch mirando la transmisión en vivo. Alguien se nos adelantó. Sheinbaum entrecerró los ojos. Entonces hay una tercera mano. Y si ese video salió sin nuestra autorización, probablemente lo hayan manipulado. El primer gancho del día no tardó en aparecer. En cuestión de minutos, los medios comenzaron a dividirse en 2 bandos, los que exigían una investigación inmediata
y los que acusaban a ambos de haber fabricado todo para ganar atención política. «Nos están robando la narrativa», murmuró Claudia. Harfuch revisó las redes y confirmó lo peor. Ya circulaban versiones alteradas del video, editadas para hacer parecer que sus palabras eran acusaciones sin pruebas. «Están jugando sucio», dijo él con tono grave, «y lo están haciendo con tecnología». A las 8 en punto, una periodista veterana contactó a Sheinbaum. «Doctora, el video que se viralizó no es el original. Tiene cortes, sonidos añadidos y secuencias falsas. Pero hay algo más. Los archivos que subieron a los servidores públicos fueron borrados». Claudia apretó los puños. «¿Cuándo?» «Hace menos de media hora. Fue una operación quirúrgica». Harfuch golpeó la mesa. «Eso significa que alguien dentro del sistema los eliminó. Alguien con acceso total. Era un movimiento perfecto. Exponerlos y luego despojarlos de las pruebas que validaban su versión». A media mañana, la tensión alcanzó su punto máximo. Frente a la Fiscalía General, decenas de periodistas esperaban una declaración oficial. Sheinbaum apareció acompañada de Harfuch. «No tengo miedo», dijo frente a las cámaras. «Lo que dijimos anoche es verdad. No lo hicimos por venganza ni por ambición, sino por justicia. Pero alguien intenta confundirlos. No crean en las sombras. Busquen la luz». Su voz, serena pero contundente, recorrió el país en segundos. Sin embargo, mientras hablaba, su equipo detectó un patrón de publicaciones coordinadas desde cuentas falsas. Miles de mensajes repetían la misma frase. Sheinbaum y Harfuch mintieron. El segundo gancho llegó al mediodía. Un grupo de jueces, presuntamente afectados por las acusaciones, presentó una demanda por difamación. En conferencia, uno de ellos pronunció una frase que resonó como un eco calculado. «Nadie puede poner precio a la justicia». Era irónico, casi cínico. Sheinbaum vio la transmisión y murmuró. «Esa es exactamente la frase que uno de ellos dijo en el audio original». Harfuch entendió el mensaje. «Nos están devolviendo el golpe con nuestras propias pruebas». Era un acto de manipulación psicológica. Apropiarse del discurso para destruir su credibilidad. Esa tarde, mientras la tormenta mediática crecía, una llamada interrumpió la reunión. Era la periodista a la que Claudia había confiado el material original. «Doctora, necesito que venga a mi oficina. Hay algo que no entenderá hasta que lo vea con sus propios ojos». A las 5:20 llegaron discretamente al edificio. En la pantalla, la periodista mostraba una base de datos extraída de servidores internacionales. Alguien descargó los archivos antes de que los borraran. Pero lo interesante no es eso, es quién lo hizo. Sheinbaum se inclinó hacia la pantalla. En el registro de acceso aparecía un nombre: Fiscalía Especial de Asuntos Internos. Harfuch sintió un escalofrío. Ellos no debían tener acceso. «Lo tuvieron», respondió la periodista, «y hace menos de 4 horas enviaron una copia a una agencia extranjera». Claudia cruzó los brazos. «Entonces todo esto no es una guerra local, es una operación coordinada. Alguien fuera del país está financiando esta red». Esa frase fue el tercer gran gancho. La corrupción judicial mexicana tenía ramificaciones internacionales. No se trataba solo de dinero, sino de control político y mediático. A las 8 de la noche, la presión se volvió insoportable. Las redes ardían, los noticieros repetían fragmentos manipulados, y los jueces demandaban justicia mientras ocultaban sus pecados. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un correo anónimo llegó al buzón cifrado de Harfuch. El asunto decía: «No todo está borrado». Dentro, un enlace a un servidor oculto. Cuando lo abrieron, encontraron los archivos originales, completos, con metadatos intactos y fechas verificables. Claudia exhaló lentamente. «Esto puede salvarnos». Sin embargo, la advertencia venía con un precio. En el cuerpo del mensaje, una línea escrita en mayúsculas decía: «Si los publican,
Uno de ustedes desaparecerá. El silencio llenó la habitación. Harfuch miró a Sheinbaum con seriedad. ¿Sabes lo que eso significa? Ella asintió. Sí, que ahora tenemos lo que temen. Y que si no lo hacemos, ganan ellos. Esa noche, frente a las luces de la ciudad, ambos entendieron que no estaban luchando solo contra la corrupción, sino contra un poder invisible que controlaba la información, la percepción y el miedo. Claudia apagó la pantalla y dijo en voz baja: si la justicia tiene precio, es hora de que alguien la pague con su verdad. El amanecer llegó sin descanso. Ni Sheinbaum ni Harfuch habían dormido una sola hora. Los archivos originales, intactos, estaban en una memoria cifrada que Harfuch llevaba consigo como si fuera un arma. Nadie más sabía de su existencia. Si los subimos esta mañana, dijo él, será irreversible. Pero alguien va a intentar detenernos antes. Claudia asintió, mirando por la ventana. Entonces hagámoslo antes de que amanezca del todo. El miedo también tiene hora. Su voz sonaba tranquila, pero en sus ojos se veía la tensión de quien camina por un campo minado. A esa hora, las redes ya hablaban de una filtración final, y los canales internacionales preparaban cobertura en vivo. A las 8:30, ambos llegaron a un pequeño edificio en el sur de la ciudad donde los esperaba un equipo técnico de confianza. El plan era simple: transmitir el video original sin cortes, sin edición, en una cadena de plataformas al mismo tiempo. Una vez que empiece, no se podrá detener, explicó uno de los ingenieros. Harfuch revisó la laptop. Perfecto, pero quiero que uses doble encriptación. Si interviene en la señal, que el sistema se autodestruya. Nadie preguntó qué pasaría si algo salía mal. En esa sala, el silencio era el idioma de los valientes. El primer gancho del día apareció a los pocos minutos. Afuera del edificio, 3 vehículos sin placas se estacionaron frente a la entrada. Harfuch observó por la ventana y sintió el pulso acelerarse. Llegaron antes de lo esperado, murmuró. Claudia, sin inmutarse, ordenó seguir con la transmisión. No detengan nada. Si entran, quiero que la verdad ya esté afuera. A las 9 en punto, las luces del estudio parpadearon. Un zumbido cortó la conexión. «Estamos siendo intervenidos», gritó el técnico. Harfuch sacó un pequeño dispositivo del bolsillo, lo conectó al servidor y restableció la señal manualmente. Ahora no podrán cortar nada. Está en un canal espejo internacional. El video comenzó a reproducirse. En la pantalla, el país vio lo que nadie había visto antes: jueces en reuniones secretas, grabaciones de audio con transferencias ilegales y conversaciones donde se negociaban sentencias. Cada fragmento era una puñalada a la estructura judicial. La justicia tenía precio, se escuchaba decir a un magistrado con voz arrogante. Lo importante no es el fallo, sino quién lo paga. En cuestión de minutos, el video cruzó fronteras. Las agencias internacionales lo replicaron con titulares que helaban la sangre. México expone red global de corrupción judicial. Pero el segundo gancho llegó justo cuando todo parecía asegurado. Una explosión sacudió el edificio. No fue grande, pero suficiente para cortar la energía. Las luces se apagaron, las pantallas se rompieron, y una densa nube de polvo llenó el aire. Harfuch tiró a Sheinbaum al suelo y cubrió su cabeza con el brazo. ¡Apaga todo!, gritó. Pero ya no había nada que apagar. El video seguía reproduciéndose en línea, replicado por miles de usuarios. «No pueden detenerlo», murmuró ella tosiendo. Ya salió. La policía llegó minutos después, pero algo no cuadraba. No había señales de un ataque con explosivos convencionales. «Fue un cortocircuito inducido», dijo Harfuch. «Alguien alteró el sistema desde dentro». Sheinbaum se limpió el rostro con un pañuelo. Entonces lo sabían todo, hasta el código de seguridad. Uno de los ingenieros, herido pero consciente, se acercó y susurró. «Doctora, hay algo más. El servidor espejo fue hackeado. Están intentando borrar los archivos».
Claudia lo miró directo a los ojos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Minutos. Sin pensarlo, Harfuch tomó la memoria y salió del edificio. Voy a llevar esto personalmente a una sede internacional. Ella quiso detenerlo, pero él respondió: si me quedo, nos eliminan a ambos. Si lo entrego, se acaba el juego. Se subió a un auto, encendió el motor y desapareció entre el tráfico. Sheinbaum se quedó en silencio. Sabía que esa era la única jugada posible. El tercer gancho apareció al mediodía. Las redes se llenaron de un nuevo rumor. Harfuch desapareció. Los noticieros hablaban de un posible accidente. Un vehículo con placas similares al suyo había sido encontrado volcado en una carretera al norte de la ciudad. No había cuerpo, pero la escena parecía preparada. Claudia recibió la noticia con el rostro impasible, aunque sus manos temblaban levemente. No lo creo, dijo. Si lo quisieran muerto, no dejarían rastro. Si no lo muestran, es porque sigue vivo. Horas después, recibió un mensaje cifrado en su correo personal. Solo decía: entrega completada. Fase 1 cumplida. No confíes en nadie. Era la prueba de que Harfuch había sobrevivido, pero también una advertencia. Esa noche, la transmisión completa del video volvió a circular, restaurada por servidores de periodistas independientes. Los nombres de los jueces, las fechas y los montos eran públicos. En las calles, la gente exigía justicia, pero el gobierno permanecía en silencio. Nadie quería admitir la magnitud del colapso, y mientras el país ardía entre protestas, Sheinbaum apareció ante las cámaras, sola, sin guión, sin asesores. Hoy el sistema intentó callarnos, dijo, pero no se puede apagar la verdad. Puede que haya un precio por decirla, pero es más caro seguir callando. La multitud en las calles aplaudía, pero en los despachos judiciales los teléfonos no dejaban de sonar. Activen el protocolo de contingencia, ordenó una voz al otro lado de una línea segura. Ya no podemos detener la información, pero sí podemos borrar a quienes la soltaron. En un punto del país que nadie conocía, Harfuch observaba las noticias desde un escondite. Su voz apenas se escuchó cuando murmuró: empieza la verdadera cacería. El país ardía. Las calles estaban llenas de carteles improvisados, gritos y cámaras. El video había desatado una tormenta sin precedentes. Ministros cuestionados, jueces suspendidos, despachos judiciales bajo custodia y medios internacionales exigiendo transparencia. Pero tras el caos aparente se gestaba algo más oscuro. En un edificio sin letrero, al norte de la capital, un grupo de hombres trajeados observaba el mapa político en una pantalla. No podemos permitir que esto siga, dijo uno de ellos. Si no los neutralizamos ahora, la estructura entera caerá. Otro respondió: Harfuch ya está fuera del radar, pero Sheinbaum sigue moviéndose. Hay que hacerla callar. Esa frase marcó el primer gancho del día. La red no estaba destruida, solo herida, y ahora buscaba venganza. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum se refugiaba en una casa de seguridad proporcionada por su equipo más cercano. Desde allí, coordinaba con periodistas y fiscales leales para blindar la información restante. Tenemos la atención del mundo, dijo, pero si bajamos la guardia, todo se borrará. A su lado, una pantalla mostraba las reacciones globales. La ONU había solicitado una investigación independiente. Sin embargo, dentro del país, la narrativa comenzaba a fragmentarse. Mira esto, dijo su asesor digital, mostrando los titulares. Sheinbaum fabricó pruebas. El video fue manipulado. No hay evidencias verificables. Ella frunció el ceño. Están reconstruyendo la mentira, ladrillo por ladrillo. A las 10:45 de la mañana, un mensaje cifrado llegó al canal seguro. Provenía de una dirección desconocida. Omar está vivo, pero no está solo. Sheinbaum lo leyó en voz alta. ¿Qué significa eso? Su asesor respondió: podría haber sido capturado o infiltrado.
Ella negó con la cabeza. Omar no se vende. Sin embargo, la duda comenzó a reptar en su mente. Harfuch conocía los nombres, las rutas, los contactos. Si lo controlaban, podrían revertir toda la investigación. Decidió actuar. Prepárenme una conexión segura. Voy a hablar con él directamente. El segundo gancho surgió al mediodía cuando logró contactarlo. Claudia, dijo Harfuch con voz cansada. Estoy bien, pero me están siguiendo. La información ya está fuera del país, en manos de una organización aliada. No intentes localizarme. Ella lo interrumpió. Necesitamos verte. No podemos sostener esto sin coordinación. Él guardó silencio unos segundos antes de responder. No me busques. Hay infiltrados en tu equipo. Ya saben dónde estás. La conexión se cortó abruptamente. En la pantalla quedó un silencio digital que pesaba más que cualquier amenaza. Sheinbaum se quedó inmóvil unos segundos. Infiltrados, murmuró. Miró a su alrededor. Su equipo la observaba en silencio. ¿A quién puedo confiarle algo ahora?, preguntó en voz baja. Nadie respondió. Uno de los analistas, el más joven, dio un paso adelante. Doctora, si Harfuch tiene razón, ya estamos comprometidos, pero si salimos ahora, los dejamos ganar. Ella respiró hondo. Entonces, saldremos, pero no para escondernos. Vamos a enfrentarlos en su propio terreno. A las 3 de la tarde, Sheinbaum convocó una conferencia sorpresa. Apareció en vivo desde un lugar no revelado, con documentos impresos frente a ella. Me han acusado de mentir, comenzó. Pero los corruptos que quieren borrar la verdad olvidan algo. La verdad no desaparece con amenazas. Mientras hablaba, proyectaba imágenes inéditas, registros bancarios, correos oficiales y la firma de uno de los magistrados principales en contratos ilícitos. Los medios no pudieron ignorarlo. En cuestión de minutos, el video se replicó en todo el país, pero el tercer gancho llegó al caer la noche. En plena transmisión, el canal fue interrumpido. En la pantalla apareció un comunicado con el sello de la Suprema Corte. La doctora Sheinbaum está siendo investigada por divulgación de información clasificada. Era un golpe maestro, convertir su verdad en delito. En las redes, los bots comenzaron a difundir su ubicación. «Van por ti», dijo su asesor. «Tienen orden de arresto». Ella lo miró con calma. «No me voy a esconder. Que me arresten frente a todos». A las 9:20, los vehículos oficiales rodearon el edificio. Las sirenas resonaban como un presagio. Sheinbaum salió por la puerta principal sin escolta. Las cámaras la enfocaron mientras los agentes se acercaban. «Doctora, tiene derecho a guardar silencio», le dijo uno de ellos. «No pienso hacerlo», respondió ella, «porque ustedes ya lo guardaron demasiado». La multitud que se había congregado afuera comenzó a gritar su nombre. Algunos lloraban, otros levantaban pancartas. «¡No estás sola!». En ese momento, a kilómetros de distancia, Harfuch observaba la transmisión desde un refugio oculto. Sus ojos reflejaban furia y tristeza. Tomó su teléfono y escribió un mensaje que sería su próximo movimiento. «Si la tocan, publico todo». Lo envió a múltiples destinatarios en servidores internacionales. Luego apagó el dispositivo y se levantó. «Ya no se trata de ella ni de mí», dijo en voz baja. «Se trata de lo que queda de este país». Esa noche, los noticieros dividieron la pantalla en dos. En una mitad, Sheinbaum siendo detenida. En la otra, miles de ciudadanos marchando con una sola consigna: la justicia no se vende. Y mientras la ciudad ardía en protestas, en una oficina oscura, uno de los jueces corruptos cerró su laptop y dijo a sus socios: «El pueblo está en la calle, pero el sistema sigue de nuestro lado». Esa fue su última mentira, porque lo que estaba a punto de suceder, ni siquiera ellos podrían comprarlo. El amanecer de aquel día fue diferente. El aire estaba pesado, las calles llenas de tensión, y el cielo cubierto por un gris que parecía presagiar
algo inevitable. La noticia se había extendido por todo el país. Claudia Sheinbaum había sido detenida. Las imágenes daban la vuelta al mundo. En ellas, la exjefa de gobierno aparecía con las manos cruzadas, sin resistencia, mirando de frente a las cámaras. Su expresión no era de derrota, sino de desafío. Y mientras millones discutían si era culpable o heroína, un hombre se preparaba para cambiarlo todo. Omar García Harfuch. Oculto en un pequeño refugio en las montañas del sur, Harfuch revisaba por última vez los archivos completos: audios, transferencias, nombres, contratos, fotografías, grabaciones de reuniones secretas. Todo lo que había prometido guardar ahora se convertiría en un arma definitiva. Si la tocan, se dijo a sí mismo, se acaba el silencio. Eran poco más de las 6:30 de la mañana cuando escribió un mensaje final: activar protocolo Centella. Esa palabra clave liberó automáticamente miles de documentos en servidores internacionales, medios digitales y foros públicos. En menos de 20 minutos, la verdad ya no pertenecía a nadie. El primer gran gancho del día llegó a las 7 en punto. Los portales de noticias explotaron con titulares incendiarios. Red de jueces vendidos, confirmada. Documentos revelan sobornos internacionales. Funcionarios del Poder Judicial ligados a empresas fantasma en el extranjero. El país entero entró en shock. Lo que muchos sospechaban ahora estaba comprobado con pruebas irrefutables. Los nombres estaban ahí, con fechas y firmas. Nadie podía esconderse. Los teléfonos en los ministerios no dejaban de sonar. Los despachos judiciales cerraron sus puertas. Y en la corte, el pánico era total. A las 8:15, los agentes que custodiaban a Sheinbaum recibieron órdenes contradictorias. Algunos querían trasladarla a un sitio seguro. Otros insistían en mantenerla incomunicada. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de ellos. Su superior respondió con un susurro: «Los jueces están cayendo». Minutos después, la puerta de la celda se abrió. Una oficial joven, nerviosa, la miró con respeto. «Doctora, puede salir. No hay órdenes válidas para mantenerla detenida». Sheinbaum no lo creyó al principio. «¿Cómo que no?». «El sistema se cayó», respondió la oficial, «literalmente». Mientras tanto, en los tribunales, los servidores judiciales colapsaban bajo el peso de miles de peticiones. Cadenas de correos internos filtrados mostraban años de manipulación, tráfico de influencias y resoluciones compradas. Varios jueces huyeron del país en cuestión de horas. Otros fueron interceptados en aeropuertos intentando escapar con maletas llenas de efectivo. En las redes, el clamor era unánime: «Basta de impunidad». Pero el segundo gancho llegó con un giro inesperado. Junto con las pruebas legítimas, comenzaron a circular archivos falsos, fabricados por la misma red corrupta para confundir y diluir la verdad. Sheinbaum, liberada y refugiada temporalmente, encendió una vieja radio portátil. «Omar lo hizo», dijo, con una mezcla de alivio y tristeza. Lo soltó todo. Su asesor, exhausto, la miró con preocupación. «El país está dividido. Algunos lo llaman héroe, otros lo acusan de traición. Y usted ahora es símbolo». Claudia cerró los ojos un instante. «No quiero ser símbolo. Quiero justicia». Pero ya no había vuelta atrás. La verdad, en una sociedad herida, se había vuelto un arma de doble filo. A las 11, Harfuch reapareció por primera vez en una transmisión grabada desde un lugar desconocido. Su rostro mostraba el desgaste de los últimos días, pero su voz era firme. «Durante años, nos hicieron creer que la justicia era ciega. No era ciega, estaba vendada con billetes. Hoy, esa venda se ha roto. Pero recuerden, la corrupción no muere con una filtración. Muere cuando dejamos de aceptarla». El video se volvió viral en cuestión de minutos. Miles de ciudadanos salieron a las calles. Era como si el país entero respirara por primera vez en mucho tiempo. El tercer gancho de la historia llegó al caer la tarde.
Desde el extranjero, un comunicado firmado por una agencia de inteligencia confirmaba lo impensable. La red mexicana de jueces vendidos formaba parte de una estructura internacional de manipulación judicial. El dinero provenía de cuentas en Europa, Asia y América del Norte. No era solo una trama nacional, era una operación global. No buscaban dinero, dijo Sheinbaum en una entrevista improvisada. Buscaban poder, y lo encontraron en la justicia. Esa noche, mientras el país seguía convulsionando, una pequeña noticia pasó casi desapercibida. Un vehículo fue encontrado en un camino rural, completamente calcinado. Dentro, una placa metálica con las iniciales OGH. Nadie pudo confirmar si era de Harfuch. Algunos afirmaron haberlo visto huir en helicóptero rumbo al sur. Otros, que había sido eliminado por los mismos que había desenmascarado. Pero lo cierto es que nunca volvió a aparecer en público. Sheinbaum, de pie frente a las cámaras, pronunció las últimas palabras que cerrarían el ciclo. Hoy la justicia se miró al espejo, y lo que vio la horrorizó. Pero si algo aprendimos, es que no hay red lo suficientemente grande para atrapar la verdad. El país no volvió a ser el mismo. Algunos jueces fueron destituidos, otros juzgados, muchos simplemente desaparecieron. Pero el eco de aquella frase, la justicia tenía precio, quedó grabado en la memoria colectiva como una advertencia y una promesa. En algún lugar del país, una voz anónima subió un último archivo con un mensaje firmado digitalmente. No busquen héroes, busquen pruebas. Y así, entre sombras, fuego y verdad, terminó la guerra de Sheinbaum y Harfuch. O quizás solo comenzó otra, aún más peligrosa.